Martín, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va? ¿Bien? Odio preguntar, siempre le digo lo mismo a los economistas, a los que saben de economía, 4.30, ¿el dólar qué es? ¿Qué es este momento? Mirá, vos tenés casi 8% de inflación en Argentina, en alimentos inclusive es más, ¿no? Entonces, cuando cualquier cosa que sale 400, 4 por 8 da 32, ¿no? Te aumenta 32 pesos por mes. Entonces, yo creo que hay en este caso particular, no, yo no veo que el dólar tenga, digamos, no me sorprende nada el dato del dólar. De hecho está barato, si vos te vas con 400 pesos a un kiosco y comprate un alfajor, a ver si te compras un alfajor, no te compras ni un alfajor ya. Entonces no es que está caro el dólar. Además, hay ilusión monetaria en Argentina, ¿viste? Todo el mundo dice dólar récord. El dólar de la corrida de Guzmán, de octubre del 2020, se fue a 195, ¿te acordás? ¿Eh? Pero los 195 de aquel momento eran como 740 mangos de hoy. Wow. O sea que todavía estamos lejos de tener una corrida. Si vos tenés una corrida, el dólar lo vas a ir a buscar a los 700, no a los 430, 440. Por eso a mí no me sorprende en absoluto. O sea, el dólar es un precio más. Claro. Y ahí hay que quedar. Exactamente. Por lo tanto, si a vos no te sorprende que el alfajor que salía la semana pasada 400, ahora te pidan 430, 440, ¿por qué te sorprendería que el dólar, que es un precio más, que salía 400 la semana pasada, ahora salga 430, 440? Problema, y te pido que yo había hecho un compromiso público de no opinar más sobre Gabriela Cerruti, porque cuando ya se transforma en algo personal, me parece que no contribuye ni a la funcionaria ni a mí, no voy a opinar. Sí te pido que escuches, acaba esta tarde de hablar Gabriela Cerruti en nombre del gobierno y dijo esto. A ver. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios, entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís, que además de que comprendemos cómo estás y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima, y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo, las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina hubo que emitir el doble. ¿Por qué? Porque la Argentina no podía tomar créditos, no podía endeudarse, porque ya estábamos con la deuda del Fondo Monetario Internacional de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Esto qué significa? 5.000 millones de dólares para pagar la energía, que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo lo demás. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado en noviembre, en diciembre, y sentíamos que... Bueno, sigue un minuto y medio más. La pandemia, la guerra, Macri. Bueno, pero Macri ya es un clásico, ¿no? Pero ya está, ya dijo, Macri ni siquiera va a ser candidato a presidente, terminó hace 4 años su gobierno, o sea que adjudicarle a Macri lo que está pasando hoy no tiene pies ni cabeza. Por otro lado, nosotros advertimos a lo largo de toda la pandemia cuando el gobierno, porque el problema no fue la pandemia acá el problema fue la cuarentena. Cuando el gobierno alargaba innecesariamente la cuarentena, nosotros decíamos, esto no es gratuito. El gobierno paraliza la economía, paraliza sus recursos, financia con IFE, con ATP o con lo que sea las actividades, y a todo eso le da la maquinita. Entonces decíamos, Argentina no puede darse el lujo de tener una cuarentena eterna. Primero porque ya no tiene ningún efecto sobre la salud, o en todo caso negativo, y segundo porque es carísima, no la podemos financiar. No, incluso hubo gente que escribía artículos que salían en página 12 diciendo el fin de la relación entre el dinero y la inflación, no pasa nada, se puede, emitan tranquilos, digamos, no. Y esto ya quedó demostrado que no. Ahora, eso pasó en todo el mundo, la pandemia, fue el mismo fenómeno. Y efectivamente se aceleraron las inflaciones en el mundo porque todo el mundo emitió. Pero después en el mundo los bancos centrales sacaron los pesos, los dólares o los euros que sobraban de la economía, y la inflación empezó a bajar sistemáticamente, salvo en Argentina, que se duplicó. O sea, de la pandemia para acá, nosotros salimos de la pandemia con 50% de inflación el año pasado, y de la pandemia para acá nos fuimos a 100, 110, ya ni sabemos cuánto es la inflación. ¿Y cuál es el factor clave que falta en el cálculo ese? El factor clave es la foto del presidente, la foto de Olivos. Esa es la causa de la duplicación de la inflación en Argentina. ¿Por qué? Porque no es que de golpe hay el doble de la cantidad de dinero que había el año pasado en Argentina, no hay el doble de la cantidad de dinero. Lo que hay es que nadie quiere ese dinero, porque nadie cree en el presidente, que es el que firma ese dinero. Por eso yo decía, lo mejor que puede hacer el presidente, si realmente quiere evitar una hiperinflación en Argentina y contribuir a bajar la inflación de este nivel escandaloso, es renunciar. ¿Pero renunciar a qué? Renunciar a su política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que renuncie completamente al Banco Central, que diga que a partir de mañana el Banco Central lo va a manejar un grupo independiente,
no lo va a nombrar él, por supuesto, no lo va a poder reemplazar él, lo tiene que resolver el Congreso a eso, y que sea un grupo profesional completamente independiente que además no le va a prestar más plata al Estado. Basta de prestarle plata al Estado. Entonces no le va a prestar más plata al Estado. El Estado se va a tener que arreglar con lo que tiene. Si Argentina tomara esta decisión ahora, podría frenar la hiperinflación en Argentina y empezar a salir. O sea, hacer de verdad independiente el Banco Central. Total. No dependiente de del capricho, la necesidad. Ningún banco central independiente del mundo tiene inflación hoy. Y te estoy hablando de 190 bancos centrales del mundo. Ningún banco central independiente del mundo hoy tiene inflación. Ningún banco central independiente de América Latina tiene inflación. Porque hay que mirar la región, ¿no? Claro. Paraguay, Chile, Brasil, y con los bolonquis Brasil políticos. Brasil enfrenta la misma guerra, Brasil enfrenta toda la misma situación que enfrentó Argentina. Pero la inflación en Brasil está bajando, es la mitad de la del año pasado. En cambio nosotros es el doble que el año pasado. Entonces, si vos no tenés un banco central independiente, el presidente de la nación es el que está firmando los billetes en la práctica. Claro. Y por lo tanto ese presidente tiene una autoridad devaluada. Entonces yo ya no le creo más al presidente. ¿Por qué voy a aceptar entregar mi trabajo o entregar mis bienes a cambio de un papel pintado? Que lo están devaluando porque cada vez se emiten más y lo firma un presidente que como si le compraras un pagaré a Alberto Fernández. ¿Vos en este momento en tu casa aceptarías un pagaré de Alberto Fernández? Bueno, eso es lo que está pasando. Cuando la gente dice no quiero el peso, mejor me voy al dólar y el dólar se va a 4.40 y los precios, la gente corre rápido al supermercado para cambiar los pesos por mercadería, lo que está diciendo es no quiero este pagaré de Alberto Fernández. Ahora digo, y ahora que le preguntaste cómo salir, Banco Independiente, Congreso, Totalmente. Personas indubitables, etc. Mi pregunta es, andá a preguntar a un psicólogo, no a alguien que es diputado o economista. Cuando dicen esto, ¿se lo creen o me están intentando agarrar por ganso? Primero, Gabriela Cerruti cometió el error de apurarse a hacer una declaración que no tenía que hacer, ni bien se conoció el dato de 7,7% de inflación, y dijo una frase que es muy peligrosa porque dijo, ya pasó lo peor, ahora empieza a bajar. Y no es cierto que empieza a bajar, los datos que tenemos del mes de abril son peores que los del mes de marzo. O sea, probablemente vamos para ver otro dato de abril, cuando aparezca el dato, dentro de 3, 4 semanas, vas a ver un dato de abril del mismo nivel o peor del que viste en el mes de marzo. Entonces, no es cierto que haya pasado lo peor, de hecho no tiene dólares la economía, la escasez de dólares viene ahora lo peor, porque ahora tendrían que entrar los dólares del campo y no van a entrar porque no hay cosecha. Entonces, por la sequía, no por culpa del campo, sino porque no hay cosecha, la sequía arruinó la posibilidad de cosecha. Entonces, lo peor está por venir, en realidad. Esto es lo grave y por eso requiere una decisión urgente del presidente, decir, mire, ya sé que no creen en mis pagarés, mírenlos, no voy a firmar nunca más un pagaré, no voy a firmar nunca más un pagaré. Si no tenés crédito, si nadie cree en tu palabra, no des más tu palabra está devaluada. Pero se puede, suponete que pasa eso, o porque el central es independiente o el presidente hace un acto heroico y dice, no, che, no puede. ¿Se sostiene? Totalmente. Si el presidente anunciara mañana, manda el proyecto al Congreso mañana para darle total independencia al Banco Central. El Banco Central es profesional a partir de la semana que viene, no tiene ninguna injerencia del presidente ni en el nombramiento de los directores ni en el desplazamiento de los directores. Si corta automáticamente por ley el financiamiento al Tesoro, se termina la hiperinflación en Argentina. O sea, si hay una chance de hiperinflación, se aborta en Argentina. Está claro, entiendo eso. ¿Pero se sostiene el funcionamiento del Estado? ¿Qué tenés que dejar de pagar? Bueno, pero el Estado gasta mal. Escúchame, el Estado gasta, hay un problema estructural, más allá de este gobierno, ¿no? Hay un problema estructural. Argentina gasta el doble de lo que gastaba en la década del 80 y las cosas no funcionan. Esto es un dato de la realidad. Elemental. Yo soy de una clase media que iba a la escuela pública en la década del 80, mal que bien, las paredes estaban despintadas, es verdad, los docentes cobraban mal, los problemas siempre... Pero la escuela pública funcionaba. Había docentes comprometidos, con nivel, bien formados. La escuela pública funcionaba muy bien. De hecho, la escuela privada era solamente por razones confesionales. Por ahí vos querías una formación religiosa para tu nene y lo mandabas a una escuela privada. Ahora la escuela privada es la huida de la escuela pública masiva de la clase media. Que dice, mirá, quiero algo que funcione. Ya ni saben, no es que los padres de la escuela privada saben cómo funciona la escuela privada y saben lo que están aprendiendo los chicos dentro del aula, porque tampoco es cierto eso. Y tampoco es que aprenden a construir cohetes que van a la luna en la escuela privada. Pero funciona. Entonces, estoy pagando por algo que funciona. Lo que pasa con las políticas públicas en Argentina y con los bienes públicos en general es que los estoy pagando más caro de los que lo pagaban en la década del 80, el doble, pero además ahora no funciona. Funcionan mal. Eso vale educación, seguridad, salud. Entonces vos tenés que empezar a mostrar resultados en todas las dimensiones. Cuando se habla de, no sé, el Ministerio de Género, por ejemplo, ¿no? Es un clásico en estos días. Entonces,
nosotros nos equivocamos, ponemos el carro delante de los caballos. Uno viene y dice, le voy a poner una bomba al Ministerio de Género, otro viene y dice, lo voy a multiplicar por 2. Nadie viene y dice, voy a medir los efectos de las políticas que surgen del Ministerio de Género. ¿Y cómo se miden? Bueno, vamos a ver las misiones del Ministerio de Género. ¿Cuáles son los objetivos? Por ejemplo, reducir las brechas salariales. Tiene un objetivo de reducir brechas salariales, una preocupación real. Existen las brechas salariales. Bueno, ¿quieren reducir las brechas salariales? Bueno, ¿qué pasó con las brechas salariales con la gestión del Ministerio de Género? Igual o peor. Bueno, pero lo muestra el Ministerio de Género al dato, porque si es peor, entonces lo que están haciendo no va. Hay dos posibilidades, o cambian o lo cierran, como quieran. Sí, lo mismo con la violencia de género. Y en otros casos, capaz que la política, lo mismo con el sur, con la discusión de Tierra del Fuego, digamos, decime cuál es el objetivo, midamos si el objetivo se está cumpliendo, si el objetivo se está cumpliendo, seguimos con el programa. Si el objetivo no se está cumpliendo, lo tenemos que cambiar. O en todo caso lo tenemos que cerrar al programa porque no funciona, y lo mismo vale para todas las cuestiones, para aerolíneas, para todas las cuestiones del Estado. ¿Funciona? Sí, no. ¿Cumple con lo que tiene que cumplir? Sí, no. Bueno, entonces, muchachos, hay que hacerlo de otra manera, porque así no va. Pero, Martín, sigo con lo mismo. Se manda el proyecto, se nombra gente independiente, no se emite más, se para la hiperinflación. Perfecto. O la inflación. ¿Estamos en infla o en hiperinflación? No, todavía no estamos. La hiperinflación tiene la característica de que, para vamos a decirlo muy claramente, es una situación de pánico. Una situación de pánico, ¿no? En una situación de pánico la gente toma medidas extremas. El primer día todo el mundo dolariza el sueldo cuando cobra y dice, después voy viendo, lo voy cambiando los dólares a medida que tengo que comprar cosas. Eso todavía no pasa. Vamos, la gente pagando cualquier cosa por el precio del dólar, te acabo de decir, 440 pesos, que es el precio de hoy, es un precio barato en realidad para el dólar. Es lo mismo que sale un alfajor. Si la gente paga un dólar, lo mismo que paga un alfajor, eso no es una hiperinflación. Una hiperinflación es cuando la gente entra en pánico, dice, dame el dólar al precio que vos quieras, no importa, yo me quiero sacar de encima los pesos no valen nada. Los pesos milagrosamente todavía valen algo en la economía, cada vez menos, por supuesto, se licúan cada vez menos, pero todavía tienen algo de valor. Bien, tengo claro, estamos en inflación. Paro la inflación. Estamos en una superinflación, déjame llamarlo así. Como lo dijo Gabriel Burín, el economista Gabriel Burín, es una superinflación, no es hiper. Hiper es un bicho cualitativamente distinto. Bien. Cuantitativamente hablando, estamos en una superinflación. Bien, paro la superinflación, dejo de emitir, no lo financio más al Estado. Exacto. ¿Qué efecto tiene práctico? Digo, pues, te quedas sin laburo algunos empleados públicos, no hay prestaciones de salud, ¿qué hay? No hay ningún problema con las prestaciones de salud o con el empleo público. Lo que hay un problema es que todos los gastos superfluos que tiene el Estado los tiene que empezar a recortar. Y hay un montón de cosas. Primero tiene que acelerar la toma de decisiones en eliminar regímenes de privilegio que todavía tiene Argentina, un punto del producto ahí. Segundo, tiene que avisarle a las empresas públicas que se acabó la vaca lechera, no da más leche, y por lo tanto que hay que empezar a cerrar el déficit y que no puede financiar más el déficit de las empresas públicas, que son otro punto del PBI. Tercero, tiene que llamar a las provincias y decirle, miren, el plan platita que teníamos previsto para este año no va a estar. Así que arréglense con lo que les toca por coparticipación directa, porque no vamos a mandar un mango más de parte del Estado. Cuarto, tiene que mejorar la política de compras. Por ejemplo, tiene que comprar con uvas en vez de comprar con licitaciones abiertas que paga cualquier disparate el Estado. Quinto, tendrá que hacer algún ajuste, probablemente tenga que bajarse el sueldo del presidente, tenga que bajarse el sueldo a Cerruti, tendrá que bajar la disponibilidad de que nos bajemos los sueldos de los diputados si es necesario. No hay ningún problema en eso, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que gobernar el presidente. Y tiene que gobernar con las condiciones actuales. Las condiciones actuales son de extrema dificultad para la economía argentina y la clase política tiene que reflejar esa situación, porque si no la refleja, entonces la termina reflejando el sector privado con una inflación escandalosa. ¿Tiene Changuí el presidente político para tomar una decisión creíble? Por eso, como él no tiene ninguna credibilidad, y la respuesta es no tiene ninguna credibilidad, tiene que renunciar. Otra vez, renunciar, no digo que se tiene que ir mañana el presidente, porque sería peor, yo creo que este gobierno tiene que terminar como corresponde el 10 de diciembre. Pero tiene que renunciar a la política monetaria, porque cualquier cosa que él haga en materia de política monetaria, de control de la inflación, no es creíble. Incluso cuando hiciera lo correcto en materia de política monetaria, no es creíble ya. Entonces él tiene que decir, miren, en esto ya no me cree más nadie. Como ya no me cree más nadie, la moneda es una cuestión de confianza, esencialmente, es una cuestión de confianza porque el rey va desnudo siempre, digamos, y todo el mundo sabe que el rey va desnudo, solamente necesitamos la confianza de que nadie empiece a decir, che, el rey va desnudo, porque cuando la gente empieza masivamente, como está pasando ahora, a decir, che, el rey va desnudo, ya no es imparable, porque es obvio que el rey va desnudo. Es decir, no hay ningún respaldo de esa moneda atrás, ¿me entendés? Seamos alfonsinianos. ¿No saben, no pueden, no quieren? Este es un gobierno que no tiene capacidad de gestión en nada, absolutamente en nada. Cuando me preguntan, che, pero ¿por qué no resuelven
Acordate que el famoso IFE, que era regalar plata después de todo, durante la pandemia, del cual hablaba recién Cerruti, el famoso IFE era un cajero automático, o sea, no era tan difícil. Había que implementar un cajero automático, tardaron como 3 meses en implementarlo. Se le colaron, iba a ser para 3 millones de personas, se le colaron 6, terminó siendo para 9. Nunca un plan social en la historia de la humanidad, ningún país de América Latina tuvo una tasa de filtración del 200%, como tuvo el IFE. Es el primer caso de la historia. Está bien, la pandemia, qué sé yo, me dio a los apurones, pero 200%, se te colaron 6 millones. Grande, ¿no? Digamos, entonces, y todo, cuando vos ves, decime algo que el gobierno haya gestionado bien. Porque todos los gobiernos tienen algo que vos decís, qué sé yo, después hay que revisarlo, ¿no? Pero en el gobierno anterior, por ejemplo, en el gobierno de Cristina, uno decía, bueno, pero Randazzo resolvió el tema de los documentos. Sí, por ejemplo. Funciona, documentos, antes era un lío, sacar el pasaporte, y eso, gestionó bien algo. Entonces vos decís, tiene cosas que gestionó bien y vos le podés encontrar. Macri siguió y universalizó la UH, que era un tema que decían iba a sacar la UH, no la sacó, la universalizó, incluyó 1 millón de personas que estaban afuera y que les correspondía el beneficio. Mejoró un montón de cosas. Le salieron mal otras, está bien, pero podés encontrar cosas buenas en todos los gobiernos que se gestionaron bien. Este es un gobierno que tiene una enorme incapacidad de gestión, no puede gestionar bien nada. O no gestión. Pues yo digo, los 2 días asume Agustín Rossi como jefe de gabinete, yo decía, ¿cuál gabinete? O sea, ¿qué pasa con salud? ¿Qué pasa con defensa? ¿Qué pasa con Cancillería? O sea, eso es... Ahora, Sergio Massa es... El jefe de gabinete en las sombras, digamos. ¿Y en el ejercicio del Ministerio de Economía? Rubinstein es el ministro de Economía. Massa es el jefe de gabinete. ¿La política de Rubinstein entonces es? Y una suerte de plan llegar, ¿no? Una suerte de plan llegar. Es decir, Argentina tiene que tratar de rascar de la... Yo el otro día puse un tuit que es verdad, ¿no? Porque ya el dicho es, se están rascando el fondo de la olla. Acá se están morfando la olla ya no hay más nada en el fondo. Se están morfando la olla directamente. No hay un solo dólar, entonces Rubinstein está tratando de adelantar los dólares que vienen del desembolso del fondo, está tratando de discutir con los que liquidan con el plan soja o de distintos mecanismos a ver si puede lograr que le liquiden un poco más. Está literalmente raspando el fondo de la olla o comiéndose la olla para ver si llega el gobierno por lo menos a las elecciones, ¿no? ¿Y llega? Mirá, si no toma alguna medida urgente en materia inflacionaria, en el sentido que te lo estoy diciendo yo, está coqueteando mucho con una hiperinflación. Es como, mirá, yo decía, la inflación es la velocidad a la cual van los precios. Es como una velocidad, para que la gente se lo imagine en la casa, es como una velocidad. Cuando los alimentos aumentan 9,3 como aumentaron en el último mes, ese 9,3, si vos lo tuvieras todos los meses 9,3, como se multiplica la inflación mes a mes, te daría 190% de aumento anual. O sea, los precios de los alimentos van a 190. Entonces el auto sale a 190. Vos me decís, ¿llega a Mar del Plata? Yo digo, mira, recemos. Recemos porque a 190 lo más probable es que choque. Lo más probable. Está haciendo todo lo posible por chocar. Si vos vas a 190 es de una irresponsabilidad total. Vos tenés que tomar alguna medida urgente para bajar la velocidad. Porque a 190 si vos pisás una piedrita... Es una hiper, ¿entendés? Sí, me tomo de algo que dijo ahí sentado Melconian, ¿no? Que usó la metáfora de ir a Mar del Plata en auto. Solo que dijo que es un Duna del 88. Sí, bueno, además, pero el problema, insisto, el Duna del 88 lo estás poniendo a 190. Por eso, es un 190, entonces, no una Ferrari. No, claro, exactamente. La medida antiinflacionaria urgente, ¿hay otra herramienta? ¿Tiene alguna otra? Porque digo, la rascó de los títulos en dólares de los organismos públicos. Sí. ¿Hay otra? Y no anda. El dólar soja 3, creo que es este. Sí. Que de paso hay que emitir para compensar la brecha entre los 200 y los... Sí, la respuesta es hay 2 soluciones, que es lo que va a hacer el gobierno. La primera es devaluar sin decir que devalúa, entonces cada vez empieza a reconocer más dólares. Más sectores les da un dólar de 300. O sea, el 2.20 lo sube. Claro, o sea, en la práctica no es 2.20, en la práctica el dólar ya en Argentina es piso 300 y para algunas transacciones directamente 4,40. Obviamente eso lo que hace es que el piso de inflación no baje. Entonces el gobierno elige, no tiene una hiper, pero tampoco colapsa el dólar. Entonces le pone un cepo mucho más duro, devalúa un poco el dólar y además endurece más el cepo. ¿Más? Entonces, sí, mira, tenés 45% de las importaciones argentinas con licencias no automáticas. Todavía te queda 55% para trabar. Y van a trabar el resto. De vuelta porque me interesa la cifra. Claro, hay 45% de las cosas que importa Argentina ya tienen un mecanismo que tenés que pasar por el radar del Banco Central que dice, no, sí, esperá, te ponen la cola. ¿No? Arbitrario, totalmente arbitrario. Sí, no, totalmente arbitrario, lo cual obviamente genera la posibilidad
de casos de corrupción, ¿no? En la aduana, en todos lados, ¿no? Es obvio. Porque si te califican un artículo en la aduana con un nomenclador en un número, no tiene la licencia y lo importás automáticamente, pero si te lo califican con el nomenclador de al lado y le ponen otro código, tiene la licencia automática y entras en la mansadora esa de tener que conseguir los dólares. Entonces, eso genera posibilidad de corrupción grandes en la aduana y en muchos otros lugares de la administración. Pero además traba muchísimo la posibilidad real de las empresas que necesitan importar insumos. 8 cada 10 dólares que usa Argentina para importaciones son importaciones de tornillo para producir. Pero digo, hay 45 no automáticas, que Exacto. es dedo y Todavía bolso. te queda la mitad. Tenés 55. ¿Y qué hay automático? O sea, para darme una idea, debe haber Por ejemplo, tenés un montón de medicamentos. El otro día, cuando dije esto, me llama alguien de un laboratorio y me dice, mirá que ya hay problemas con algunos medicamentos. Pero típicamente tenés medicamentos que no tienen todavía licencia, que entran de manera automática. Entonces, algunos insumos hospitalarios, sin embargo, están trabados. Por ejemplo, me estaban diciendo el otro día que los tomógrafos de los hospitales de la provincia de Buenos Aires no funcionan. Hay gente en lista de espera. Alguien se va a tener que hacer cargo si alguna de esas personas muere por no tener los estudios. Ojo, hay un montón de gente en lista de espera. La mitad de los tomógrafos de la provincia de Buenos Aires están parados porque no pueden importar un insumo que vienen de Japón, no sé dónde vienen. Sí, viene de Japón. Los otros días decía Diana Mondino, me parece, ya me pierdo de hablar con todos ellos, que decía, esta discrecionalidad de las licencias no automáticas hace que hayamos importado el año pasado la mayor cantidad en la historia de aviones y helicópteros. Eso es choreo. Y porque todo lo que vos me dejás a dólar de 220 me estás regalando los dólares. Entonces yo me apuro a comprar todo lo que pueda comprar con el dólar. Si yo estoy en una categoría, soy un importador que estoy en una categoría que todavía me dejan importar, y voy a tratar de abastecerme todo lo que pueda de eso que vos me dejás importar a 220, vos me estás regalando la mitad de la compra. Me quedé con el Llegan, porque dijiste vamos a Mar del Plata, 190. Claro. Una piedrita traducímelo económicamente, ¿qué es un evento de una piedrita? Una piedrita es, por ejemplo, que el dólar, que hasta ahora está relativamente tranquilo, insisto, todavía no, porque yo sé que la gente entra en pánico. Yo enloquezco con... 440, cuando chicos, Pancho me dice 429, dije enloqueció. 440, 429 es un alfajor, todavía no está caro el dólar, todavía no escaló. La escalada, insisto con el dato, la escalada del 2020, que la controló rápido el gobierno porque había dólares en la economía, entonces la controló rápido, interviniendo en el contado con liqui y en otros dólares. Ahora no tiene balas para intervenir, entonces si el dólar tuvo una corrida como la del 2020, se te va a 700. Esa es la situación que empieza a generar el pánico. Porque cuando se te va a 700, la gente empieza a entrar en desesperación de decir, mira, locura. Saquemos la plata del banco y cambiémosla al blue, aunque sea negrear la plata que está en blanco, porque es una locura hacer eso, ¿no? Vos te das cuenta que tenés la plata en blanco en el banco, liquidada, pero no te dejan comprar dólares, entonces si la sacás para comprar dólares tenés que irte al mercado informal con esa plata, después no podés gastar esos dólares de manera legal, entonces, pero la gente en la desesperación empieza a hacer eso. Entonces eso todavía, por suerte, cuando vos mirás los depósitos a plazo fijo en Argentina, no hay pánico. No se ve una salida como la de septiembre del 2020 en los depósitos a plazo fijo. Pero están jugando con fuego, digamos. Entonces tampoco esperemos a que eso ocurra, porque cuando arranca eso no lo paras más. Ahora digo, pensaba en esto, cuando estamos grabando este programa todavía no sabemos si el central decidió el aumento de la tasa, ¿no? Porque estamos en esto. Todo indica que lo haría. Eso es enfrío la economía. Hago una medida de restricción de la emisión, enfrío la economía. O sea, tenemos un panorama, no veo un panorama que no sea dificilísimo. Mirá, si la medida de terminar con la emisión fuera definitiva y con un Banco Central completamente independiente sobre el cual el presidente no tuviera ningún control, ni este ni el que viene, digamos, si este presidente aprovechara esta oportunidad histórica que tiene de renunciamiento, es decir, el Poder Ejecutivo renuncia para siempre al Banco Central a partir de ahora, y a la maquinita, eso sería estabilizador de la economía. Y cualquier cosa que estabilice la economía es expansivo de la economía en este contexto, es al revés. Es decir, claro, traducido es arranca. Exacto, porque esta es una economía ya en el último trimestre del año pasado, que todavía no estaba el problema de los dólares, ya se había frenado, había caído 13% la actividad económica anualizada. Cuando anualizás la tasa a la cual caía el último trimestre, te da 13% anualizado. Se había derrumbado en el último trimestre y ahora ya sabemos que por la sequía va a caer 2 puntos más este año por lo menos, más la restricción de dólares que no hay para importar tornillo ni nada por el estilo, te va a achicar la capacidad productiva de las empresas. O sea, sabemos que la economía, la discusión es cuánto cae este año, si cae 3, 4, 5, esa es la discusión hoy, cuánto va a caer. Si no cambia de rumbo dramáticamente, si no cambia el régimen económico Argentina ya, la caída es inevitable. Si lo cambia,
gira el rumbo. En una de esas, además, el presidente capaz que hasta muestra cierta iniciativa política, que le da alguna chance desde el punto de vista político. Ojalá. Yo te decía de la tasa del Banco Central, mientras estamos grabando, el central aumenta 81%. No sirve para nada, no sirve Pero, para, no digo, tiene sentido. A ver, yo lo entendí porque me lo explicaste, si no nunca me lo explicaste la otra vez. ¿Qué significa aumentar la tasa para retener los depósitos en los bancos? Bueno, busca evitar esta circunstancia de que la gente cuando le vence el plazo fijo diga, che, el dólar se está yendo, cada vez tengo menos dólares en el plazo fijo, más sí, compremos ahora, paguemos 450 mañana, fuera, claro. con tal de que no se licúe más esto. Entonces te da una tasa muy atractiva y te dice, mirá, te conviene quedarte, mirá que te estamos dando una tasa que es muy superior a la inflación, te vamos a dar una tasa que efectiva va a ser superior a la inflación. Ponele incluso aunque efectivamente la suba de tasa fuera muy fuerte y la tasa que te ofrece fuera superior a la inflación, no hay tasa que frene un pánico, no alcanza la tasa para frenar una situación de pánico. Porque cuando vos ves cuánto tiene que ser la tasa, te lo voy a explicar muy simple para que vos entiendas. Si en un mes sube el dólar de 400 a 440, eso es 10% mensual. Pero 10% mensual es 200% anualizado. Claro, porque hay que sumar el 10 de 400, 440. El 10 sobre 440, no sobre 10. Entonces, es 200% anualizado. La ganancia que yo tengo de pasarme rápido al dólar es altísima, incomparable con cualquier tasa que me puedas dar vos. Aparte te digo, tiene que dar una tasa astronómica. A lo mejor estoy haciendo mal el razonamiento y me corregís. Digo, me da 81. Che, pero yo ya sé que la inflación del año pasado fue 98. Hay un tema que es que una cosa es la tasa nominal y otra cosa es la tasa efectiva. Es un tema muy técnico, pero te lo voy a explicar de manera muy simple, ¿no? Si vos tenés 7% de inflación por mes, 7 por 12, la tasa que uno se imagina, esto es 84. Sí. Ahí te lo estoy haciendo muy burdo al cálculo. Pero me ayuda. No es exacto desde el punto de vista de matemática financiera, pero para que lo entienda la gente. La gente dice, 7% por mes da 84. No, 7% por mes da 140. Claro, porque acumulás. Porque se acumula la inflación. Entonces, si yo te doy una tasa nominal del 81, esa tasa nominal del 81 es una tasa más cercana al 130, 130 y pico, que en términos efectivos. Claro, pero de todas maneras vos estás diciendo, hay un valor intangible que se llama confianza, por más que me dé el 81, salgo de acá. No, porque además, si el dólar en un día se va de 4 a 4.40, eso es un aumento del 10% en un día. Eso cuando lo querés anualizar, es una tasa anualizada del no sé, 10.000, no sé cuánto da. Es una tasa ridícula que nadie puede poner en ningún banco central del mundo. Por eso, cuando vos entras en una situación de pánico, la tasa de interés sirve para hacer la sintonía fina. No tiene ningún sentido, por supuesto, si vos además le pones en un contexto de inflación de 120, yo te regalo con una tasa de 40, obviamente te estoy invitando a que saques tu plata y te vayas al dólar. Pero dicho eso, digamos, que no quiere decir que tampoco favorezca la tasa negativa, pensar que vos en un contexto de pánico o de corrida vas a frenar una corrida poniendo 5 o 10 puntos más de tasa no tiene ningún sentido porque no pasa eso, no pasa nunca. O sea, esa medida no ataca el problema que estamos teniendo hoy. No, por supuesto. En el contexto que estamos ahora, lo único que atacaría el problema es, insisto, la renuncia del presidente a la política monetaria, la renuncia absoluta del presidente a la política monetaria. No lo veo. Esta semana se habló mucho de que había una presión para que Pese se fuera del Banco Central, ¿viste? Sería exactamente lo contrario. ¿Entendés? O sea, que si lo haces ir, hablas de la dominación que tiene el Ejecutivo sobre el Central. Está demostrando que Massa, porque la versión que circulaba por los medios esta semana, y en los soft también, que ya sabemos que los soft además salen siempre de Casa Rosada, o sea que muchachos van a ser cargos. Vale. Son ustedes los que mandan los soft, no son los medios los que los inventan. En la versión que había, porque yo todavía me queda mi costado periodístico, que tengo algunos amigos que me cuentan algunas cosas, era que Massa estaba presionando la salida de Pese, ¿no? Después no sé si esto será cierto o no, pero alcanza con que sea verosímil. Alcanza con que la gente lo crea. Entonces, si la gente cree que el Ejecutivo puede llevarse puesto al presidente del Banco Central, entonces evidentemente el Banco Central no tiene nada de independiente. Entonces, justamente lo contrario es lo que tiene que hacer. Lo contrario es lo que tiene que hacer. Es más, tiene que decir, miren, va a haber un Banco Central absolutamente independiente a partir de la semana que viene. Que lo pongan los bancos al presidente del Banco Central, privados y públicos, que cada uno, supongamos, estoy diciendo una idea en el aire, ¿no? Algo que dé independencia. Algo que no tenga nada que ver con el Ejecutivo, ¿me entendés? Si lo pusiera la Facultad de Ciencias Económicas de la Argentina también valdría. O sea, quiero decir, algo que no tenga nada que ver con el Poder Ejecutivo y que nadie pueda decir, esto lo puso Alberto o lo puede retirar Alberto al presidente que pongan un directorio de gente especialista del sistema financiero, con experiencia en bancos centrales, que traigan gente que está afuera,
que le pidan a Silvana Teneiro, o a la gente, o a Calvo, a la gente que está afuera, que tiene talento y que tiene formación académica y profesional en bancos centrales, que vengan y den una mano. Entonces, que formen un banco central, que sea un dream team del Banco Central indudable, que vengan de distintos sectores políticos, que nadie diga, che, esto tiene alguna influencia, lo va a manejar Massa o lo va a manejar, qué sé yo, Macri o lo va a manejar este. No, que sean completamente independientes. Y lo que vas a ver es que va a empezar una política monetaria racional en Argentina y se va a despejar la expectativa de la hiperinflación. ¿Viste el retweet de Malena Massa que dijo Massa llega hasta el final, porque el final de Massa sería el final del gobierno, no sé qué, más o menos así? ¿Qué pasa si Massa se planta y se va? Me hace acordar cuando la gente a veces me dice, voy a vender una casa y te dicen, vendí una propiedad, ¿qué hago con los dólares? Yo le digo, al revés, la pregunta te la tendrías que haber hecho antes. Si vos no tenés un destino, ¿para qué vas a hacer, para qué vas a vender la propiedad? Entonces, si vos no tenés algo mejor que Massa para poner, ¿para qué vas a cambiarlo? Entonces, no entiendo por qué el gobierno, salvo que Massa se fuera voluntariamente, me cuesta creer que el gobierno tenga, desde el punto de vista político, otra vez, para mí Massa es un jefe de gabinete, no es un economista, además no es economista. Me cuesta que desde el punto de vista político el gobierno tenga un equilibrista mejor que Massa en el gabinete que pueda más o menos ponderar las distintas fuerzas que hoy representan o expresan el espacio de frente de todos, que las pueda expresar con cierto equilibrio. Yo no me cuesta pensar otra figura política que no sea Massa que pueda hacer ese trabajo. Capaz que me sorprende y hay otro, no sé, hoy me cuesta imaginarlo. También sorprende que de la vereda de ustedes, de Juntos por el Cambio, o como se llame, Bolonqui de la interna, me peleo, que la lista, que la boleta, que traición y demás. ¿Te parece que están a la altura de la expectativa, sabiendo que hay que transitar esto y que el gobierno al frente de todos? Pero digo, hay una mirada así, che, ¿y esto? Total, creo que es el espacio político que está construyendo la única alternativa de gobernabilidad que tiene Argentina, a diferencia de lo que fue el 2015, está construyendo una mayoría parlamentaria que por primera vez va a tener mayoría en la Cámara de Senadores del regreso a la democracia, está contando a la gente los problemas y cada una de las reformas que va a tener que hacer en lo monetario, en lo fiscal, en la reforma del Estado, en la reforma de las leyes laborales, cosas que antes eran tabú, que no se podían hablar. Te decía el consultor, che, no hable de esto en campaña. ¿Te acordás la famosa frase esa de Menem? Si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, ahora estamos haciendo exactamente lo contrario, estamos diciendo lo que hay que hacer. La pelea de Macri y Larreta no parece mucho. No, bueno, pero eso son cosas, es política esto, digamos, no es la gente, no le pidamos a la política que sea la familia Ingalls, porque no tiene que ser la familia Ingalls, no es la familia Ingalls. Las discusiones entre políticas existen, las visiones sobre matices de cómo encarar un problema existen, entonces eso, ¿de qué manera se tramita? Con una PASO donde la gente lo ordena. Si no existiera la PASO, yo estaría preocupado de las discusiones internas, pero la PASO es la ordenadora, entonces... Bueno, obviamente va a haber de acá hasta la PASO alguna tensión. Tensión que también el espacio tiene la responsabilidad de no pasar un límite, porque a mí me puede gustar un candidato, pero después ese candidato pierde la PASO, gana el otro y yo tengo que militar al otro. Entonces, y los dos se tienen que juntar y hacer campaña juntos. Entonces, tiene que haber hasta ahí puede llegar solamente en las diferencias instrumentales, en la diferencia del enfoque de cómo tiene que ser la gestión, esa diferencia puede estar y la gente la va a saldar en la PASO. ¿Qué vas a hacer personalmente? ¿En qué vas a jugar? Mira, todavía no lo sé porque primero falta mucho, es en junio, y depende de lo competitivo. Bueno, 2 meses faltan, pero es mucho en política. Y depende de lo competitivo que resulte y de lo que pueda empujar y ayudar en el distrito que sea. Vos sabés que yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero vivo hace muchos años en Capital. Así que podría ser colaborar en cualquiera de los dos espacios o no, o seguir en el Congreso donde va a ser el lugar donde van a pasar las reformas y va a ser muy importante estar muy fuertes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, también podría, no lo tengo pensado desde el punto de vista personal. Lo que sí quiero es que Juntos por el Cambio gane la provincia de Buenos Aires, me parece que es una batalla muy difícil y que no estamos lo suficientemente fuertes como para ganarla y nos tenemos que fortalecer mucho ahí y por eso estoy invirtiendo mucho de mi tiempo en la provincia de Buenos Aires, pero simplemente en función de cooperar con que Juntos por el Cambio gane. Vos estás diciendo no hay un candidato competitivo todavía en la provincia de Buenos Aires. Al candidato más competitivo de nosotros todavía le falta un poco para estar seguro de que puede ganarle a Kicillof y hay muchos escenarios del resultado de las encuestas hoy, o las encuestas también se pueden equivocar, pero hoy si uno mira las encuestas, en algunos escenarios de las encuestas podría darse la paradoja
de que Kicillof gane con la peor elección del peronismo de su historia en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el más competitivo de ustedes? Hoy electoralmente es Diego Santilli, vamos, Pero le falta. el que mide más, pero mide 20, 21, 22, contra 34 que mide 34, 35 que mide Kicillof, y la amenaza del factor Milei que te arrastra en la lista de gobernador, lleve a quien lleve 15, 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, y entonces te complica, te deja la chance. Insisto, para que entendamos esto. Vos pensás que Aníbal Fernández, que era a toda luz el peor candidato que podía ponerle el peronismo en la provincia de Buenos Aires, perdió sacando 36% de los votos en 2015, con el peronismo partido. Solá, que iba con Massa, sacó 19 en la provincia de Buenos Aires. O sea, el peronismo unido tenía 55 puntos en la provincia de Buenos Aires. Aníbal Fernández, con el peronismo partido, que fue un lujo que les costó caro, les costó la provincia de ellos, se partió el peronismo, el peronismo partido sacó 36. Hoy Kicillof, con todo el peronismo unido, en la mejor encuesta tiene 35. O sea, saca menos, es peor candidato que Aníbal Fernández, Kicillof. Hay dos cosas de las que dijiste. Milei arrastra un 15 o un 20%. ¿Tiene 15 o 20 Milei? Bueno, las encuestas dicen que sí, muy probablemente los tenga. ¿Cómo lo explicás a Milei? Por múltiples razones. Primero por el... Hay que hacer un análisis también etario para poder explicarlo, ¿no? Porque él nació y se hizo muy fuerte en el grupo etario sub-30, sobre todo hombres menores de 30 años, ¿no? Y eso es un grupo que desde que terminó la secundaria, si vos tenés 30 hoy, 29, 28, terminaste la secundaria del 2012 para acá, ¿no? Y nunca tuviste oportunidades en Argentina. Y pasaron los gobiernos, digamos, pasó el gobierno kirchnerista, después vino el de Juntos por el Cambio, después vino el otro gobierno kirchnerista que es peor. Pero no tuviste oportunidades, entonces estás un poco cansado de ver que no hay oportunidades en Argentina, y mucha gente tiene esta expresión de, bueno, qué sé yo, ya probamos todo, probemos esto, ¿viste? O sea, no es voto bronca, no es amor a Hayek. Mirá, la gente cuando entra en desesperación termina consultando al que hace vudú, Sí. vudú con B corta, ¿no? Al que hace, Sí, al ¿entendés? cartomante, Al que hace gualicho, al que tira las cartas. De hecho, es una sutileza que dejo picando, ¿no? Porque estamos indirectamente consultando a uno que tira las cartas. Pero lo que te quiero decir, la voy a dejar ahí, para entendidos. ¿Es más vudú que para un dirigente? entendidos, la voy a dejar ahí para entendidos. Lo que voy a decir es lo siguiente. Primero tiene ese efecto, o sea, el desánimo de la población sub-30 donde él empezó y después es un celebrity. Entonces, al ser celebrity, él tiene en un montón de... El votante mediano, decía Churchill, el mejor argumento contra la democracia, mira que el tipo no hay ninguna discusión que era un gran demócrata, Churchill. Decía Churchill, el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante mediano. O sea, al votante mediano no le interesa la política. Por lo tanto, no va a analizar el discurso. No es un votante, no lo gana el votante mediano con Hayek ni con nada, no es el discurso. Podría tener el discurso del Che Guevara y lo tendría igual al votante ese. O sea, el votante está comprando otra cosa, no está comprando el conjunto de ideas liberales. No está comprando. Tan es así que cuando la elección se separa, por ejemplo la de Neuquén acaba de mostrar exactamente eso, y lo mismo la de Río Negro. Si cuando la elección se separa, el conjunto de ideas que representan el candidato de Milei saca menos de 10%. Sí. Pero en todas las encuestas, Milei y todo lo que represente Milei saca 20 o 22 o lo que sea. Entonces, evidentemente hay algo que es Milei, que no son las ideas de Milei. Que si vos lo corres a Milei, dejás todo igual, las ideas, la plataforma política, la libertad avanza y todo lo que vos quieras, la libertad no avanza tanto. Lo que está avanzando mucho es Milei. Milei avanza, la libertad no avanza tanto. Entonces, y ese rol de celebrity cala perfecto en el público al cual no le interesa la política, que en cualquier país civilizado del mundo es el público que no vota. Pero nosotros somos de esos países todavía bananeros que obligamos a la gente a ir a votar. Entonces un tipo que no le interesa la política, nosotros le decimos igual tenés que ir a votar. El tipo va a votar obligado. Entonces cuando vota obligado, vota, como dicen, como el día que terminó la elección de Narváez, hicieron una encuesta, ¿te acordás en la elección aquella famosa del 2009? Hicieron una encuesta de preguntar a la gente, ¿a quién votó? Bueno, sí, a este, al otro, que yo, de Narváez, a Insaurralde, al otro. ¿Y por qué lo votó? Y la gente decía, porque me gusta. Porque me gusta, el gusto no tiene racionalidad. Si yo te pregunto qué es emocional. Si yo te pregunto vos a la heladería, vos me decís el lado de qué, de chocolate. Yo te pregunto, ¿por qué los chocolates? Porque me gusta. No, pero explícame por qué. Explícame la racionalidad atrás del gusto del chocolate. Existe. Bueno, Milei es un helado dulce de leche hoy. ¿Entendés? Porque le gasta un montón de gente, le gusta un montón de gente. Eso la gente dice, dame dulce de leche. Y yo, ¿por qué? Sí, pues me gusta. Construyo de lo que vos dijiste.
Milei es un helado dulce de leche que se maneja como un celebrity y tira las cartas. Lo de lo último, no digo que Milei tire las cartas. Dije que lo dejaba ahí picando. Lo retiro a lo último. No dije nunca que Milei tirara las cartas. Bueno, te forcé yo, es verdad, te forcé porque como fui editor, busco el título. Sí. Pero digo, ¿se parece más a un tirador de cartas o a un político en serio? Se parece, no, de político en serio no tiene nada, no tiene nada. Es un muy mal político, de hecho es un antipolítico. Él está diciendo permanentemente que va a gobernar de espaldas a la Constitución, porque está diciendo que no le importa lo que diga el Congreso, que él, si la gente dice una cosa, tiene que respetarse la voluntad pública. Para eso hay algo que se llama división de poderes. El sistema republicano, la Cámara justamente se elige por mitades para que no pase eso, para que por más que toda la sociedad decida lo que decida, en un momento del tiempo, esa decisión de la sociedad no puede arrasar con la justicia y no puede arrasar con el poder legislativo. Tiene que haber un balance de poderes. Justamente Alberdi construyó el poder legislativo para limitar el absolutismo de Rosas en la provincia de Buenos Aires, porque lo dice así Alberdi. En el sistema económico y rentístico de la Confederación, Alberdi dice: yo vi la suma del poder público en la provincia de Buenos Aires, no quiero que un presidente de la nación tenga la facultad de emitir moneda, no quiero que tenga la facultad de poner impuestos, no quiero que tenga facultad de presupuestario, no quiero que tenga facultad de colocar deuda. Se lo voy a sacar a propósito al presidente y se lo voy a dar al Congreso. Cuando Milei dice: yo voy a decidir la política monetaria por decreto, y si no les gusta hago una consulta popular ridícula, porque la consulta popular no vinculante debe salir del Congreso. A ver, entonces algunos dicen ahora por las redes sociales, bueno, pero Alfonsín hizo la consulta con el Beagle en el año 84. Primero, no existía la Constitución del 94 que establecía cómo hay que hacer la consulta. Segundo, Alfonsín juntó 1 millón de personas en la 9 de julio. Entonces, Milei, insisto, es un fenómeno atractivo, popular, de moda, es verdad, pero Milei no es Alfonsín. Milei, en el acto político más grande que hizo, juntó 8.000 personas. No junta a 1 millón de personas a la 9 de julio, no lo vota el 53% de la gente masivamente. No hay el furor de un Alfonsín en la década del 80 que puede, en una circunstancia extrema de riesgo de guerra con un país vecino, decir: por favor, la ciudadanía. Acordate que en la elección del Beagle, el peronismo inclusive llamó masivamente a no ir a votar. Sí, claro. ¿Sabes cuánta gente votó en la elección del Beagle? No recuerdo. 70%. Mucho. Hoy en la PASO, que es obligatoria, en la última PASO que fue obligatoria, votó el 68%. O sea, ni siquiera en una elección obligatoria llegas a conseguir ese nivel de compromiso. Déjame hacer un juego de abstracción de laboratorio. Estamos jugando haciendo abstracción laboratorio. ¿Un país presidido por Milei sería? Yo creo que finalmente Milei lo que va a terminar ocurriendo, por eso yo el otro día escribí algo que se llamaba la imposibilidad de Milei. Es imposible que Milei gobierne como él dice que va a gobernar, es imposible. Entonces, ¿qué terminaría pasando? Lo que pasa generalmente con los Bolsonaro, con los Trump, con los Meloni, con los Erdogan, ¿qué hacen? Y se adaptan a las circunstancias. Entonces, porque ya lo está haciendo. Entonces, cuando él tiene que construir estructura y va a Tucumán, y en Tucumán ya está junto por el cambio y las estructuras tradicionales, ¿con quién cierra? Y cierra con Bussi. Pero como Bussi no es una familia política, vivió de la política Casta. toda su vida, casta total, que nunca trabajó, que lo único, y los ingresos que tienen, porque algunos dicen, no, pero es empresario. Pero la empresa que construyó no la construyó trabajando de cero en un McDonald's, ahorró y construyó su empresa. La sacó de la política la plata y se fue a hacer una actividad privada, ¿no? Entonces, es casta, ¿no? Es casta capitalista ahora, es casta que hace negocio con la plata que sacó de la política. Cuando va a La Rioja y hace el acuerdo político con los Menem, digamos, hay una nota de Alconada, incluso mucho más sofisticada, que te detalla distrito por distrito lo que hace, es ir con la ambulancia. Entonces va con la ambulancia y junta lo que puede, y me parece bien, digamos, yo no lo cuestiono eso, lo que digo es, no me vengas a vender el verso de la casta y la no casta. O sea, lo que vas a terminar haciendo cuando ganes, si es que ganas, lo que va a terminar haciendo es tener que hacer un acuerdo parlamentario con distintas fuerzas que están en el Congreso para poder aprobar las leyes. Mismo juego de laboratorio de abstracción. ¿Un país presidido por Sergio Massa sería? Lo que pasa es que con qué respaldo político, si entre ellos ya se están matando, con qué respaldo de la gente, si ya está demostrando que no tiene la capacidad que en algún momento del superministro está con la kriptonita al lado, digamos, ¿no? Uno dice, mira, la verdad que está con menos fuerza, no tiene fuerza, ya con capa no se lo ve a Massa. ¿Un país presidido por Patricia Bullrich sería? Sería claramente un país donde la gente tiene claro lo que va a pasar y lo que no va a pasar. ¿Presidido por Larreta? Sería un país con mucha capacidad de gestión, con mucha capacidad de construir los consensos que son necesarios para hacer muchas de las transformaciones que hay que hacer y con la certeza de que hay un modelo de gestión, un modelo de cómo se tienen que tomar las decisiones basadas en datos,
Larreta, para mí, el gran triunfo de Larreta desde el punto de vista de su construcción como figura política fue cuando tomó la decisión de abrir las escuelas en la ciudad, en contra de lo que decía el presidente, en contra de lo que hacía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciendo a la justicia. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basó? Se basó en la evidencia científica. Le decían, sos un asesino, vas a matar a los chicos y a los docentes en las escuelas. Mirá el riesgo que corrió, digamos, si escuchaba esas voces. Pero aún cuando escuchaba esas voces que le decían, vas a matar a todo el mundo, tomó la decisión porque dijo, me respaldan los datos, me respalda la evidencia científica, estoy mirando la experiencia de Europa, estoy tomando una decisión como la tiene que tomar un estadista. Si nosotros vamos hacia ese modelo de gestión, basado en datos y en evidencia científica, me parece que nos va a ir bien. Te pregunto por algún radical, porque siempre me decís yo quiero un candidato radical, ya está. Hay un candidato radical que es Gerardo Morales. Pero tenemos ¿Querés claro... saber cómo sería Argentina con Pero, Gerardo Morales? sí. Te regalo un pasaje de avión para que vayas a Jujuy. Pero digo... En Jujuy la calle no se corta, se cortaba, había un estado paralelo, no hay más estado paralelo. En Jujuy los corruptos están presos. En Jujuy hay una revitalización económica con diversificación productiva en toda la provincia, desarrollando energías renovables, desarrollando un montón de sectores productivos que estaban muertos, con un boom de turismo. ¿Cómo hizo esa diversificación productiva? Incluye con trabajo en vez de incluir con planes. Así que me gusta bastante lo de Jujuy. Está bien, pero sabés que está más para ser el vice de Larreta que otra cosa. Todavía faltan 2 meses. Sí. La política te lleva a circunstancias, sobre todo una política donde no hay hoy un fanatismo o un candidato que se lleve el 53% de los votos, con muy poco, con un hecho político que puede ocurrir en Argentina. Han habido a lo largo de la historia de las elecciones políticas muchos de esos hechos políticos. Muchos de los candidatos presidenciales de América Latina 6 meses antes no estaban ni siquiera en el radar. Castillo. Pero en Argentina también en otros momentos, qué sé yo, cuando Alfonsín, que era perdedor en todas las encuestas, denuncia el pacto militar sindical y de golpe se posiciona en todas las encuestas y convoca una multitud en la 9 de julio y se enfervoriza la gente. Por supuesto, no estoy diciendo ni que Morales, antes dije que no lo era Milei, tampoco lo es Morales, Alfonsín, obviamente. Claro. Pero puede darse la circunstancia política en Argentina que catapulte a alguna de las figuras que hoy tal vez no es candidato. Pero percibo que estás más entusiasmado con Larreta que con Patricia. Me gustan los dos, para serte absolutamente honesto, creo que tienen aspectos positivos muy buenos. Me gustarían los dos juntos, en realidad. Que es lo que va a pasar a la postre, ¿no? A la postre, sí, bueno, vos sabés que el mecanismo, de la PASO tiene este problema. No la capital, es que una yo lo lástima. vengo sosteniendo y me Es una lástima porque sería ideal. Yo creo que la gente de Juntos por el Cambio quiere elegir eso. Quiere elegir si es Larreta Bullrich o Bullrich Larreta, pero quisiera ver a los dos en el gabinete. Y creo que los dos han dado una señal, aunque esa pregunta siempre es complicada de hacer en el periodismo, pero los dos han dado una señal de, por supuesto, yo acompañaría si me toca perder. Y entonces yo creo que los dos van a formar parte del nuevo gobierno, uno como presidente y tal vez el otro como jefe de gabinete. Bueno, uno como presidente, el otro como canciller, no sé. Quiero decir, estoy seguro que van a trabajar juntos. Pero te entusiasma más Larreta. No me hagas elegir uno de los dos porque no... No si me haces elegir, te pregunté un país presidido por Patricia. Si me haces elegir uno de los dos, te voy a decir que me gusta nuestro gobernador, claro. Pero es verdad, además, no te lo digo porque yo sea radical. Si vos mirás quién hizo la mejor gestión, que más se alinea con los valores de Juntos por el Cambio, de lo que nosotros venimos pregonando, de juntar el esfuerzo con el resultado, de invertir la plata de todas las inversiones que generó la energía solar en Caucharito, esa plata la invirtieron en escuelas. Digamos, eso es lo que nosotros siempre queremos. ¿Querés ser presidente? ¿Qué tenés ganas de hacer en la vida? Mirá, yo me metí en la política para transformar la Argentina y una de esas transformaciones más importantes que mi obsesión es terminar con la inflación en Argentina. Por eso estoy permanentemente proponiendo soluciones para resolver el problema de la inflación, inclusive a este gobierno le estoy proponiendo esta solución del Banco Central Independiente ahora. No tengo una aspiración personal. Si vos me das a elegir, mirá, te voy a decirlo de la siguiente, viste que hay en psicología te hacen este test, te dicen, vos podés tener el mejor auto del mundo, es un alemán, para no decir la marca, el mejor auto, una Ferrari si querés, por dentro, pero por afuera se ve como un Duna del 85 todo agujereado, ¿no? O al revés, el auto es por dentro un Duna y anda como un Duna, pero todos creen que es una Ferrari. ¿Qué preferís? ¿No? Y la verdad que yo prefiero tener la Ferrari por dentro y que todos crean que es un Duna. Me pasa igual. Entonces, lo mismo me pasa con la política. Si vos me decís, ¿vos preferís ser presidente para pasar a la historia como que fuiste presidente y la Argentina no sale? ¿O preferís
contribuir, aunque no tengas ningún cargo, ayudar a frenar la inflación argentina. Si yo siento que puedo ayudar a frenar la inflación argentina, el día que la inflación baje de 10% en Argentina, si yo cumplí con mi tarea, me puedo retirar de la política y volver al periodismo. Sí, lo dejamos afuera a Manes. Lo dejamos afuera a Manes. ¿Nosotros lo dejamos afuera? Pregunto. A mí me parece que Facundo cometió un error, que es no ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era lo que naturalmente debía haber ocurrido, no porque yo no crea que él eventualmente puede en algún momento ser un buen presidente, o no estoy diciendo nada valioso, todo lo contrario. En política vos jugás una apuesta fuerte como la que jugó él en la PASO de la provincia de Buenos Aires, construyó en la provincia que es más difícil para nosotros un caudal muy importante de apoyo, amplió la base de sustentación de Juntos por el Cambio, nos permitió ganar esa provincia que es tan difícil. Muchos de nosotros soñamos con ver reeditada esa PASO en la candidatura a gobernador y que fuera Santilli contra Manes, estábamos seguros de que eso iba a traccionar un montón y nos permitía ganarle a Kicillof, y algunos que somos radicales pensamos que en una de esas Manes también le ganaba a Santilli en esa PASO y que Manes podía ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, son decisiones personales de cada uno, yo no puedo juzgarlo, lo respeto, su decisión personal, él quiso ir por un camino y me parece que le pasó lo de Reutemann, digamos, ¿no? Se quedó sin nafta antes de la llegada, antes de la largada en realidad, para ser honesto, pero bueno. Me gustó verte. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 28.500 pesos. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Tenés cómo invertir si querés hacerlo. Tenés expertos que te asesoran para invertir en fondos nacionales o internacionales. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con especialistas que te asesoran en cualquier momento. Tenés banca privada. Tenés Galicia.